Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. San Marcos, capítulo 8, el versículo 27. San Marcos, capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio, gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por los amigos y amigas presentes, pero también gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Bendígales a ellos también abundantemente. Bendiga también a aquellos que, queriendo estar aquí, no han podido por alguna razón. Que reciban la bendición también. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Que el Espíritu Santo pueda hablarnos a través del predicador. Y cada uno de nosotros alcance salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el Evangelio según San Marcos. Hemos presentado una panorámica del Evangelio y vimos los perfiles del Señor Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús? La respuesta que Marcos da es: Jesús hizo esto, esto, esto y aquello. En otras palabras, la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Que Marcos nos da no es una respuesta retórica, gramatical, humana, no. Nos presenta una respuesta, pudiéramos nosotros decir, práctica. ¿Una respuesta cómo? Práctica. Llévese esa palabrita para la casa hoy. ¿Una respuesta cómo dijimos? Práctica. La praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Sí, yo sé que entendió perfectamente. La idea de la praxis es más que hacer algo, es ser lo que se hace. Por ejemplo, si usted tiene un árbol de manzana, ¿qué produce la manzana? Manzana. Y si usted es un cristiano, ¿a quién tiene que reflejar? A Cristo. San Marcos nos dice, ¿quién es Cristo? Cuando estudiamos a Cristo, descubrimos tres cosas. Cristo desarrolló tres praxis. Dice San Mateo capítulo 4, versículo 23, que Cristo predicaba, sanaba y enseñaba. ¿Por qué Cristo predicaba? ¿Predicaba Cristo un evangelio? No, Cristo es el evangelio. ¿Sanaba Cristo a las personas? No, Cristo es la vida que la persona necesita. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Enseñaba Cristo a las personas porque era un maestro? No, Cristo es la verdad que debe ser enseñada. ¿Se entiende la idea? Amén. La praxis tiene mucho que ver con lo que la persona es en realidad, no solo con lo que la persona dice ser. Un cristiano práctico es un cristiano comprometido con Dios y que refleja el carácter de Cristo. Una persona convertida, una persona arrepentida, una persona nacida de nuevo. La tragedia humana, el conflicto, la confusión que hay en el mundo es que hay muchos cristianos que son de letra, nominales, son miembros de una iglesia, pero ni conocen ni aman a Cristo Jesús. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Así que la respuesta ¿quién es Jesús? Que nos da Marcos es una respuesta práctica. Marcos nos dice Jesús hizo esto, Jesús hizo esto, Jesús hizo esto. Él no nos dice Jesús es, Jesús fue, Jesús será. No, Señor. Aquí tienen la evidencia. Pregunta número 1. ¿Enseñó Jesús o no enseñó? Amén. ¿Pero acaso no dijo Jesús en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Amén.
¿Sí o no? ¿Enseñaba a Cristo una verdad? No, mostraba a Cristo la verdad, porque Él es la verdad. ¿Es Cristo la vida? ¿Resucitó a Lázaro? Marcos dice que Cristo resucitó la hija de Jairo. Cristo venció la tormenta, Cristo venció los demonios, Cristo venció la enfermedad, Cristo venció todas las circunstancias, perdonó pecados. No importa cuál sea tu necesidad, Cristo es la respuesta y la solución al problema. Amén. No lo que Cristo dice, sino lo que Cristo es. ¿Se entiende la idea, por favor? Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. A veces somos muy prestos a hablar y a decir palabras, pero eso no ayuda a nadie. Es lo que nosotros somos, en realidad, lo que ayuda a la gente o los destruye. Si usted no es un cristiano honesto, sincero, transparente, comprometido, en realidad convertido, arrepentido, usted es un falso y un mentiroso. Y su vida lo que está haciendo es dañando a la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Daña a tu esposa, daña a tus hijos, daña a tus amigos, daña a todo el mundo. Dice, este es un hipócrita. ¿Cómo puedo yo ser cristiano con un tipo como este? Una mujer como esta. ¿Qué pasa aquí? En un país bien lejos, conocí un señor que no quería venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su esposa es una mentirosa, una sinvergüenza, una bandida. Y me dice, ¿cómo voy yo a ir a esa iglesia, pastor? Le dije, usted está cometiendo un pecado y un problema. Usted se está fijando en los seres humanos. Y Dios nos dice, miren a los seres humanos. Está diciendo, mírenme a mí. Y o si no, miren a Cristo. ¿Y pueden creer que el hombre entendió? Y empezó a venir a la iglesia y conoció a Cristo. Y al final de la campaña, esa campaña duró 29 noches. ¿Sabe lo que es pasarse un mes predicando todos los días? Y en otro idioma, con otra lengua. Había un traductor. El traductor ya no sabía ni lo que si estaba hablando español o estaba hablando francés. El infeliz. Porque salíamos a visitar a la gente y él tenía que traducir todo. Yo no hablo ningún francés. Y a veces me decía, pare, ya no sé ni lo que estoy haciendo. Porque es terrible. Le dije, ¿quién le dijo a usted para que aprenda español? Siga aprendiendo español. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que los cristianos sinceros, transparentes, honestos, cristianos de verdad, inspiran a la gente a que se hagan más cristianos? Eso es lo que Marcos nos está diciendo. Cristo nos mostró un ejemplo. No es una idea, no es un concepto, es un testimonio. Por eso, hoy comenzamos, en realidad, hoy empezamos la semana. Todo lo que estudiamos fue solamente una introducción, pero hoy es que comenzamos. Por eso vamos ahora al capítulo 1, versículo 1. San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Mire qué cosa linda. Marcos 1, 1. Dice el versículo 1, principio del evangelio, ¿de quién dice? De Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. Tomemos un poquito de tiempo para ver esa primera frase. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hemos dicho que el género literario evangelio lo inventó Marcos, porque fue el primero que se escribió. Y antes de Marcos no se había escrito ningún evangelio. De hecho, si usted quiere tener una idea más teológica de Marcos, tiene que estudiar Isaías, el libro de Isaías, específicamente los capítulos 40 hasta el capítulo 55. Allí tiene una idea del arranque o punto de partida de San Marcos. De hecho, si usted mira Isaías 40, versículo 3, descubre una parte o una frase que aparece ahora en el versículo 2 y versículo 3. Pero ya eso lo veremos más adelante. Quedémonos solamente con la palabra evangelio. La palabra evangelio, o que aparece en el griego Nuevo Testamento, tiene una contraparte en el Antiguo Testamento en hebreo que es la palabra basar. ¿Cuál es la palabra? Basar. Se usaba basar o evangelizar o evangelio. En realidad, evangelio, euangelo, significa buenas nuevas. Eu es bueno, buena, y ángelos o ángelos es un mensajero. Y ángelos es noticia, es una noticia buena o unas buenas nuevas o un anuncio bueno o se anuncia algo bueno que ocurrió. En el Antiguo Testamento, basar se usaba tanto dentro del pueblo de Dios como en el mundo secular. La idea de basar es que alguien daba una noticia buena y le daban recompensa por eso. Llegó el momento donde ya no venían las recompensas, pero se seguían dando las buenas nuevas, basar. Por ejemplo, cuando un reino peleaba contra otro,
y se armaba el campo de batalla, o un reino venía a invadir otro y se armaba el pleito afuera, como se hacía en el campo de batalla, cuando vencían los que estaban siendo invadidos, salía un mensajero desde el campo de batalla y venía corriendo a la ciudad y gritaba una sola palabra. ¿Cuál era la palabra? Bazar, bazar, bazar. ¿Qué significaba bazar? Buenas nuevas, buenas nuevas. Entonces llegaba a la ciudad, se paraba en la plaza y empezaba a explicar y a decir lo que había pasado. En otras palabras, vencimos, vencimos, vencimos. Nos está diciendo Marcos entonces que le va a presentar las noticias victoriosas de Cristo Jesús. Las noticias de que Cristo venció, de que Cristo triunfó. Recuerde que el problema del pecado no tiene solamente implicaciones terrenales, tiene implicaciones celestiales. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo, no fue en la tierra. ¿Se enteró todo el universo del pecado, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Han leído el libro de Job? ¿Han visto en el libro de Job que dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos vino Lucifer? Perdón, dice que vino Satanás. ¿Lo han leído o no lo han leído? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Cómo le llaman a Adán en la Biblia, en el libro de Génesis? Y en el libro de Lucas 3:38 le llaman hijo de Dios. Así que Adán era un representante de un mundo que Dios creó. Pero el universo entero para allá arriba está lleno de mundos que Dios creó. En ese concilio celestial, Satanás fue a representar la tierra porque había tomado y había usurpado el gobierno de Adán. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón, el universo entero sabe del problema del pecado. ¿Dónde se arregló el problema del pecado? En la tierra. ¿Dónde Cristo venció? En la cruz. En la cruz Cristo entonces venció la maldad, venció el pecado, venció a Satanás, venció la muerte y venció a todos los enemigos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todo el universo se enteró de que ya Cristo resolvió el problema del pecado y todo el universo sabe que Lucifer, Satanás, es mentiroso y padre de mentira y asesino de Dios. Se acabó el relajo. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, en hebreo, bazar. Cristo triunfó. En el Nuevo Testamento, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo pagó el precio del pecado. Que aunque Cristo murió, resucitó. Y que ascendió al cielo e intercede por nosotros y pronto viene a buscarnos y a llevarnos al cielo para la gloria de su nombre. 1 de Corintios, vamos rapidito. La Biblia es un manantial maravilloso. Lo que le llaman la tradición, el evangelio de la tradición. 1 de Corintios capítulo 15, vamos rapidito. El evangelio de la tradición o la tradición del evangelio. Mire qué palabra más hermosa donde se sostiene o se sustenta. 1 de Corintios capítulo número 15, lo que es la belleza del evangelio. Versículo 3, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3. ¿Cómo dice el 3? Porque primeramente os he enseñado, ¿qué dice Pablo? Lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que él recibió? Recuerde que en el libro de Gálatas, Pablo dice que su evangelio no lo recibió de hombre ni de ningún ser humano, sino que lo recibió ¿de dónde? De Jesucristo. Ese es el evangelio por revelación que Pablo recibe. Ponga cuidado, por favor, porque si usted entiende esto, va a entender muchas cosas en la Biblia. En el libro de Gálatas, Pablo dice, yo recibí mi evangelio de Cristo. Pero ahora nos dice en 1 de Corintios, ¿qué recibió él? El evangelio por tradición, el evangelio que Cristo predicó, el evangelio que los apóstoles enseñaron. Bueno, yo recibí el mío de Cristo. Ahora recibo el evangelio que viene a través de los apóstoles. Es el mismo Cristo, es el mismo evangelio. Pero Pablo dice, pero yo pongo la cosa clara. Miren lo que yo recibí. Ponga cuidado ahora. Es lo que se llama generalmente el credo cristiano. Y mire la base de ese credo cristiano. Oigan, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? ¿Qué es lo que estamos tratando de explicar? El evangelio.
¿En qué consiste el Evangelio? ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Mi pregunta, ¿vino Cristo a la tierra? ¿Vino o no vino? ¿Crucificaron a Cristo en la cruz? ¿Sufrió Cristo Jesús? ¿Murió en la cruz? ¿Pagó el precio del pecado? ¿Lo enterraron? ¿Resucitó? ¿Se apareció a los discípulos? ¿Ascendió al cielo? ¿Intercede por nosotros? Eso es el Evangelio. Ahora, mire qué cosa linda. Versículo 3. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa dice él? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué? A las Escrituras. Número 1. Número 2. Y que fue, ¿qué cosa dice? Sepultado. Número 3. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Número 4. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos con un abortivo me apareció ¿a quién? A mí. Mi pregunta, ¿son evidencias o no son evidencias? ¿Sí o no? Entonces el Evangelio no es un invento. Pablo está diciendo aquí, inclusive, dice Pablo, de la gente que lo vieron, muchos están vivos todavía, cuando él escribió el 1 de Corintios. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? 40 días después de su resurrección, se le apareció a toda esa gente. No me pueden decir que lo vieron 2 o 3. No. Se le apareció a todas estas personas, dice Pablo. Yo recibí, dice el apóstol Pablo, este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Murió, sí. Resucitó, sí. ¿Cómo lo sé? Yo lo vi. Es el punto de la praxis. La mayoría de la gente predica un evangelio que le contaron, pero dime, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado en la vida tuya? La gente creerá lo que tú estás viviendo, experimentando. ¿Se entiende o no se entiende? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y es lo que Marcos nos quiere explicar. Le estoy hablando del evangelio de Cristo. Cristo hizo esto, Cristo hizo aquello, Cristo hizo aquello otro. No son palabras, son hechos. Mi pregunta, ¿está presentando Pablo hechos y evidencia en 1 Corintios 15, sí o no? ¿Sí o no? Es el evangelio que usted aceptó. Ese es el evangelio que usted dice creer. La gente necesita ver esa realidad en la vida suya y en la vida mía. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Le voy a decir una cosa. En el mundo de las ideas, déjeme decir esto con cuidado, déjeme decir, a ver cómo lo digo. Los conceptos filosóficos que permean en la sociedad están llevando a la gran mayoría de los seres humanos a una manera humanista de vivir, ¿cierto o falso? Han tratado de colocar al hombre como el centro del universo, cuando el centro de todo se llama Cristo Jesús. No solo Cristo es el creador, sino que es el sustentador de todas las cosas. No solo el sustentador de todas las cosas, sino que es el único que siendo Dios se hizo hombre. Y no solo siendo Dios se hizo hombre, sino que murió y resucitó. Y no solamente murió y resucitó, sino que ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y no solamente ascendió y está a la derecha del Padre, sino que volverá por segunda vez para recoger a su pueblo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ese es el evangelio. Compadre, levante la cabeza. La mayoría de los cristianos viven con la cabeza en el suelo. ¿Qué pasa con usted? No saben lo que son. No saben lo que son. Ni siquiera entienden lo que predican. Si lo entendieran, se vería en su vida algo distinto. ¿Estamos derrotados o ya triunfamos? Entonces, ¿por qué andamos con...? ¿Qué relajo es este? ¿Qué es esto? Pero bueno. Si usted ve que viene un invasor a la ciudad y usted se prepara con su gente y son posiblemente más numerosos que usted y usted vence, usted va a regresar, después que venció al enemigo y lo hizo correr, usted va a regresar a la ciudad así arrastrándose como lloroso. No, compadre, aquí queda... ¿Viene uno jubiloso o no? Déjame ver si puedo contar esto.
Una vez me fajé con uno más grande que yo. ¿Se acuerdan que cuando yo era chiquito peleaba mucho? Ya no hablemos de pleito, a mí no me gusta pelear. Pero era más grande que yo. Le llamábamos el conejo. Y era grande, era grande, era grande. Estábamos en la cancha, compadre, jugando baloncesto. Y el conejo era más grande que yo, pero yo brincaba más que él. Así que lo que me faltaba de tamaño, nos las arreglábamos allá arriba. Y él se ponía furioso. Eran dos conejos, eran dos hermanos, pero eran grandotes, eran flacos, largos, así. Y les decíamos, nadie les sabía el nombre, porque tenían las orejas grandes, y eran así como, así, ¿han visto cómo son los conejos? Así estilizados. Y bueno, todo el mundo le puso conejo y conejo. Y ese estamos jugando y le estamos ganando. Y el tipo pensó que como yo era más chiquito, él era más alto y tenía los brazos larguísimos, dice, no, yo lo arreglo. Y estamos ganando y ganando. Y cuando ya sabe que va a perder, en medio del juego, en medio de la cancha, me mira y me dice, yo me fajo contigo. Uy, mamacita linda. En ese tiempo yo era como la gasolina. Usted le ponía el fuego y se encendía de una vez. Y ahí mismo le digo, sí. Me dice, sí. Digo, no, pues que nos fajamos ahora mismo. Y los muchachos se salen, se abren de la cancha y nos dejan ahí el círculo del centro, debajo del aro ahí, vacío. Y él viene y se cuadra. Y yo dije, hay que arreglarlo rápido porque si me agarra me va a dar duro. Porque yo mirando así, él mirando así, imagínense. Y de una vez, él vino muy descuidado porque como era tan grandote y me iba a dar. Y yo con la mano izquierda le hago así. Y el infeliz levantó la mano para defenderse y dejó todo eso vacío. Y dije, aquí es mi oportunidad, compadre. Yo recuerdo que le di tan duro que sentí cuando el puño como que se entró en el, así por todo eso. ¡Bum! Sonó eso seco. Y bajó la mano y se echó para atrás. Y digo, ya lo agarré. Y le voy encima, me dice, para. ¿Cómo que pare? Ahora que te tengo que dar duro. Que te pare. ¿Usted cree que yo estaba triste? Le di al conejo. Todo el mundo supo que André le metió el puño al conejo. Yo llegué a casa contento, feliz de que le di al conejo. Desde ese día el conejo me respetó y yo al conejo. Pues yo decía, si nos bajamos me va a dar duro porque ya le di la primera vez y era grandote el tipo. ¿Me están entendiendo? ¿Ganó Cristo o no ganó? ¿Ganó o no ganó? San Marcos capítulo 10. Me gusta este versículo de Marcos. La Biblia es maravillosa. La Biblia es... Mire lo que dijo Cristo en Marcos 10:45. Dice Jesús, porque el Hijo del Hombre, ¿qué cosa dice? No vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos dice? Por muchos. ¿Está usted en ese grupo? Sí, Señor. Vino a dar la vida por usted. Entonces, ¿por qué usted vive con la cabeza para abajo? ¿Qué le pasa? ¿Se pagó un precio alto por usted? A ver, ¿sí o no? Si usted compra un carro y le cuesta caro, ¿usted lo cuida o no lo cuida? A ver, todo lo que cuesta caro, la gente lo cuida más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si no le cuesta nada, ¿qué hace usted? ¿Le costó a Dios caro cada uno de nosotros? Por eso Dios nos cuida y Dios está pendiente de nosotros. Bien, ¿le parece bien si continuamos con el sermón? Estamos con la palabra Evangelio. ¿Verdad que es linda la Biblia? ¿Es linda o no es linda? Uno mientras más estudia la Biblia, más sabrosa se pone. Lo curioso es que cuando uno se interesa más y se emociona más, el tiempo se acaba. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta que para toda la poca vergüenza hay mucho tiempo? Pero para la cosa buena nunca hay tiempo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted se planta a hablar chisme, le sobra el tiempo. Y a veces dicen las damas cuando ya terminan con su comadreo, ¿y de qué estamos hablando? Hemos hablado de todo el mundo aquí, hemos acabado con medio mundo y todavía le queda tiempo. Pero cuando es la Biblia o cosa de Dios, el tiempo lo tienen contado por los minutos y los segundos. ¿O no? Una vez llegué a un lugar y dijeron, predique. Y digo, está bien. A las 3 horas le digo, siga. Y ya van a ser las 4 horas y le dije, siga. Digo, no, vengan ustedes ahora. Abusadores, déjenme sentarme a mí. Sí, porque bueno, siga. Y estoy ahí sentado mirando. Un señor llorando, hasta se bautizó, me dice, nunca había venido a la iglesia. Era un campamento un campamento de caballeros, ministerio de los caballeros. De hombre, caballero, qué sé yo. Bueno, llegamos al sitio y a las 8 de la noche, viernes comenzábamos.
Uy, nada más, era puro caballero lo que había ahí. Y prediqué de 8 a 9, yo pienso que ya a las 9 van a soltar y ya. Y le digo a la no, bueno, yo terminé. Y dice uno de los que está ahí, que no son de la iglesia, oiga, pero yo vine a oírlo, ¿por qué usted dice que ya terminó? Digo, ¿usted quiere que arranquemos de nuevo? Claro, pues arrancamos de nuevo. De 9 a 10. A las 10 le dije, bueno, ya terminé. Y aparece otro chismoso del otro lado. Pero aquí nadie tiene sueño, pastor, y todos los que estamos aquí somos hombres, no vamos a estar aquí de fin de semana. Ok, está bien. Arranqué de 10 a 11. A las 11 viene otro. Un momento. Dejen su relajo, venga usted a predicar aquí. O le dije al que estaba organizando, ¿esto quieren vigilia? Póngale un sermón grabado ahí en la pared. Hoy le pusieron el sermón y yo me senté a verlo también. Así que el último sermón se lo prediqué grabado y me senté a reírme. Y los tipos lo cogieron en serio. El sábado por la tarde hubo que bautizar unos cuantos de esos señores. Digo, ay mi madre, pero verdad que estaban en serio. Yo pensé que era un relajo, pero no era relajo. Era en serio que estaban los tipos. Había uno que, bueno, ya hay chisme para otro momento, ¿no? San Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice el versículo número 1. Y mire cómo lo llama Marcos. ¿Lo llama cómo? ¿Evangelio de quién? Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué cosa dice? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Muy bien, en el Antiguo Testamento la idea de Evangelio es una noticia que se da en relación a un evento favorable que había ocurrido. La palabra clave es la palabra basal, pero en el Nuevo Testamento la palabra evangelio, la palabra clave es evangelion, que sí significa buenas nuevas. En el Nuevo Testamento, la base del evangelio, como acabamos de estudiar y de ver, es todo lo que Cristo realizó. Hay algunos pasajes que me gustaría poner como parte de toda esta sección. Si me acompañan, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo número 7. La Biblia es un manantial, no tiene fin y es una fuente de gozo. Hechos capítulo 15, versículo número 7. ¿Cómo dice el verso 7? Hechos 15, 7. ¿Cómo dice? Y después de mucha discusión, ¿qué cosa? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, ¿qué cosa dice Pedro? La palabra del evangelio, ¿y qué más? Y creyesen. ¿Quién está hablando? Pedro. ¿Presentó Pedro las buenas nuevas de salvación a los gentiles? Sí. ¿Creyeron los gentiles la buena nueva de salvación? Sí. ¿Aceptaron a Jesús? Sí. ¿Se salvaron? Se salvaron. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo Jesús. Capítulo 20, versículo 24. La idea de buenas nuevas. 20:24 dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Y qué dice ahora? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿qué dice? Para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Pregunto, ¿lo hizo el apóstol Pablo, sí o no? ¿Predicó el evangelio o no lo predicó? Y la gente creyeron y alcanzaron salvación y vida eterna. Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Las buenas nuevas. Primera de Pedro 4, 17. La Biblia es un manantial maravilloso. Primera de Pedro capítulo 4, versículo número 7. 17. ¿Cómo dice el verso 17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, qué dice Pedro? Que no obedecen al evangelio de Dios. ¿Hay un evangelio de Dios? ¿Sí o no? Sí, Señor. ¿Hay un evangelio de Cristo? Sí, es el mismo evangelio. Es bueno saber que la predicación del evangelio, las buenas nuevas de salvación, o la misión de salvación, o la misión de rescate, está basada en la soberana voluntad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva no buscaron a Dios, pero Dios buscó a Adán y Eva. ¿Es así o no es así? Adán, ¿dónde estás tú? Pudiéramos decir, Pedro, ¿dónde estás tú, Juan? ¿Dónde estás tú? Mire el nombre suyo y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Al buscar a Adán y Eva, Dios lo andaba buscando a usted también, ¿sí o no? ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Vino Cristo o no vino?
¿Estaban vivos Adán y Eva cuando Cristo vino? No, hace rato que se había muerto. ¿Sí o no? ¿Vino después de Cristo el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Y hoy el Espíritu Santo le busca a usted y me busca a mí. Porque Dios anda buscando al pecador. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y eso es buenas nuevas. El Evangelio de Dios. ¿En dónde aparecerá los que no obedecen al Evangelio? Cuando encontramos la frase el Evangelio de Dios, debemos tener una idea, por lo menos, de lo que esto involucra, lo que esto significa. Si se asocia el Evangelio con Dios, entonces el Evangelio es algo sumamente importante. ¿Lo es o no lo es? Esa buena nueva de salvación, ¿qué le costó a Dios? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, más tenga. ¿A quién amó Dios? A mí me gusta jugar con las palabras, porque de tal manera amó Dios al cosmos. La palabra mundo que aparece en griego es cosmos, universo. ¿Amó Dios el universo? A ver, ¿sí o no? El pecado que se levantó en el cielo puso preguntas en la mente de las inteligencias celestiales con relación a Dios, ¿sí o no? ¿Se armó un chisme en el cielo allá arriba? ¿Se armó o no se armó? Imagínese usted que un querubín protector, y eran dos, se levantó contra Dios. ¿Se imagina usted el chisme que se armó en el cielo, los ángeles cuchicheando? Oye, ¿ahora qué va a pasar? Y no solo eso, sino que ese querubín cubridor convirtió en demonio una tercera parte de los ángeles. Un momentito, déjame explicar eso. La palabra una tercera parte significa una cantidad considerable de cosas o una cantidad considerable de ángeles. No significa uno de cada tres. ¿Me doy a entender? Ok, supongamos que en el cielo hay 100 billones de ángeles. Eso es bastante, ¿no? Bueno, pues si 1 billón se dañó, es una cantidad considerable. Pero no es uno de cada tres. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hay más buenos que malos. Porque malos solo hay en la tierra. Y el universo entero está lleno de gente buena, ¿o no? Así que lo malo es lo menos que hay en el universo. Es una bobería. Pero aquí en la tierra nos hacen creer que la mayoría son los malos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se equivocaron. La mayoría son los buenos. Malos lo encuentran aquí. Allá arriba no hay ningún malo. Aquí nos han arreglado a todos los malos. Nos han puesto aquí este mundo como una cárcel. Así que todas las cosas raras del universo están aquí. Por eso el universo entero está mirando para la tierra para ver qué es lo que está pasando con la gente allá abajo. Nosotros somos como un laboratorio, ¿o no? Cristo se hizo como uno de nosotros y vino a poner la vacuna. ¿Sabe cómo se llama la vacuna? Salvación en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo se llama la vacuna? Evangelio. ¿Se entiende ahora? Oigan, ¿le gusta el chisme? ¿Podemos hacer un asunto teológico más profundo? Cristo ganó el derecho de que usted sea participante, como dice Pedro, de la naturaleza divina. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que por la gracia de Dios usted puede ser morada del Espíritu Santo. ¿O no? ¿No somos templo del Espíritu Santo? En 1 de Pedro 1:23 dice que nosotros por la palabra de Dios recibimos una simiente que es incorruptible. En 1 de Juan 3:9 dice que esa simiente no peca ni puede pecar. De manera que cuando usted acepta el Evangelio y acepta a Cristo, le dan una simiente que no es de la tierra, que es de arriba. Entonces usted tiene dos simientes. La de abajo, que es mala y pecadora, que no sirve para nada. Y la que viene de arriba, en Cristo Jesús, que no peca ni puede pecar. Y usted decide a cuál alimentar, sea la que vino de arriba o la que recibió de abajo. Por eso usted ve cristianos que son unos mentirosos y unos sinvergüenza, porque viviendo con la de abajo, fingen que están viviendo con la de arriba. ¿O no? ¿O no? Judas, ¿qué hizo Judas? ¿Fingió o no fingió? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la medicina que cura? Mamá decía, la que duele. Por eso me daba unos tragos raros de 3 aceites para sanarme de ciertas cosas cuando era un adolescente que yo no quería saber de esos tragos. Decía, esto que sabe tan mal es lo que más te va a curar. Y recuerdo unas inyecciones que había que ponérmelas en cierto lugar que yo no lo voy a decir, porque dolía bastante, pero es verdad que curaban. ¿Cómo la quiere usted? ¿La quiere suave o la quiere dura? Pues entonces se va a curar. ¿Cuánto le costó a Dios esta medicina de curación?
la vida de su Hijo. ¿Entendieron ahora? Eso es evangelio. Entonces no me venga con el cuento que usted quiere ser un cristiano de vacaciones. Déjese ese relajo. Si usted se hace cristiano, viene a la guerra, compadre. Y es una guerra contra el diablo y los demonios. Una guerra contra usted mismo. El peor enemigo suyo es usted mismo, ¿o no? ¿O no? Entonces no se engañe a usted mismo. No finja. No sea bobo, usted no está engañando a nadie. El universo entero lo está mirando. Porque de tal manera amó Cristo ¿a quién? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al cosmos. ¿Había ciertas preguntas en el universo en relación a Dios porque Lucifer se alzó y se es un diablo, un Satanás? ¿Sí o no? ¿Había preguntas allá afuera acerca de qué pasó con Dios en el universo, en el cielo? ¿Por qué ángeles se hicieron demonios? ¿Había preguntas o no había preguntas? En la cruz Cristo demostró la respuesta. Dios es amor. Esa fue la respuesta. Y a pesar de que sus criaturas son malas, Él no la destruye por odio. Y cuando tenga que destruirla, la destruye por amor. ¿Murieron los antediluvianos? ¿Sí o no? ¿Murieron porque Dios los odiaba o le dio Dios tiempo para que se arrepintieran? ¿Cuánto predicó Noé? ¿Esperó Dios o no esperó? Me gusta porque cuando usted sigue leyendo la Biblia en ese tenor, descubre la paciencia de Dios. A Abraham le dijo, la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Espérate. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser llevado a Canaán, la maldad del amorreo había llegado a su colmo. ¿Se esperó Dios o no se esperó Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy día, ¿está llegando la maldad al colmo? ¿Se está esperando Dios? Entonces, no pierda tiempo. Arregle su cuenta con el Señor. Porque cuando este relajo se acabe, se acabó. Sodoma y Gomorra le llegó su tiempo. La quemaron y ahora no viene con agua. Ahora viene con fuego otra vez. Queridos, ¿se entiende lo que es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo triunfó y usted puede alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al universo. Nosotros los pecadores de la tierra recibimos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Los de allá arriba se le aclara el panorama y se dan cuenta en realidad quién es Dios. Dios es amor. ¿Es así o no es así? ¿Es paciente Dios? ¿Es clemente Dios? ¿Es misericordioso Dios? ¿Es tardo para la ira Dios? ¿Sí o no? ¿Está lleno de benignidad Dios? ¿Qué es lo que Dios usa para que la gente se arrepienta? ¿El miedo? No. ¿Los golpes? No. ¿El castigo? No. No. Miren qué es lo que Dios usa para que la gente se arrepienta. ¿Quieren que lo leamos en la Biblia? ¿Quieren que lo leamos en la Biblia? Pero lamentablemente el corazón humano es tan malo que no entiende que esto es lo que Dios usa. Y entonces se burla de Dios y se alejan de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Recuerde que estamos hablando de la palabra evangelio. Romanos capítulo 2. Mire qué cosa linda. Versículo número 4. ¿Cómo dice el verso 4? Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, ¿qué cosa? Que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Cuál es la única palabra que aparece 2 veces en ese versículo? Algunas versiones tienen bondad, ¿sí o no? Y otras versiones tienen benignidad. ¿Es bueno Dios? ¿La bondad tiene que ver con que Dios es bueno? Entonces es la bondad de Dios, la benignidad de Dios que Él quiere usar para que usted se arrepienta. Él quiere que sea por amor, no por miedo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted. Le amó tanto. ¿Ustedes quieren ver hasta dónde llega el colmo de Dios? ¿Lo quieren ver o no lo quieren ver? ¿De qué estamos hablando? Del Evangelio. Todo esto es el Evangelio. Mi pregunta, ¿Dios le amó cuando usted se arrepintió o Dios le amó antes de arrepentirse? ¿Dios amó a Adán y Eva después que se arrepintieron o los amó aún cuando habían pecado? ¿Cuándo buscó Dios a Adán y Eva? ¿Antes de pecar o después de pecar?
Le tengo buena noticia. Antes de pecar y después de pecar. ¿Sí o no? Romanos capítulo 5. A ver si su Biblia dice esto. Romanos capítulo 5. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice el verso 6? Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué cosa? Débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes murió Cristo? Por los impíos. Versículo número 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Ama a Dios a los pecadores? Amén. Mire la cruz. La tragedia humana es que el humano no ha entendido a Dios. Dios te amó antes de arrepentirte. Amén. Y Dios usa su bondad, su amor y su clemencia para llamarte a la atención y que acepte el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Amén. He visto personas envueltas en tantas diabluras que para los familiares era imposible su arrepentimiento. Y después no podían explicar cómo el Espíritu de Dios tocó esos corazones, los transformó y los hizo personas nuevas para la gloria de Dios. Secreto, la bondad de Dios. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Y eso son buenas nuevas. Y eso es evangelio. Cuando usted es una experiencia real de transformación por el Espíritu Santo, cuando usted ha sido objeto del amor de Dios, del evangelio de Dios, de la palabra de Dios, entonces la vida suya se convierte en la tierra en un poder. ¿En qué se convierte? En un poder. ¿Han oído la palabra dinamita? ¿Seguro que la han oído? ¿Seguro que la han oído? ¿Qué pasa si usted agarra un cartucho de dinamita y le enciende en la mecha y usted se queda con el cartucho en la mano? ¿Sabremos de usted? Sí, en el periódico. Usted va a explotar. Ahora, miren qué interesante es la Biblia, que la Biblia dice que nos convierten en dinamita. Efesios capítulo 3. Miren qué cosa rica es la Biblia. Efesios capítulo 3. Los cristianos son dinamita, pero lamentablemente se han dejado mojar. ¿Una dinamita mojada puede servir mucho? No, compadre, séquese y enciéndase. Efesios capítulo número 3, versículo número 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido, ¿cómo dice ahora? Con dinamita en el hombre interior por su espíritu. La palabra griega es dinamis, de donde viene la palabra dinamismo, dinámico, dinamita. Una persona dinámica es una persona que anda. ¿Es un dinámico? No, mi hermano, el dinámico le pega fuego a todo. Oiga, los que son más viejitos, perdón, no, eso no fue lo que dice, sí. No dije eso. Los que somos de más edad, no, tampoco. Oigan, los que hemos vivido más, ¿recuerdan ustedes unas bicicletas que habían antes, que tenían un dínamo atrás? Y que con la rueda de atrás se activaba y entonces se encendían las luces. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues ese dínamo, esa botellita que tenía detrás, eso es un, ¿qué? Dínamo. ¿Qué le recuerda? Poder. ¿Qué le recuerda? Dinamismo. ¿Quiénes son los dínamos de Dios en la tierra? Los cristianos. ¿Para qué están? Para ponerle dinamismo a la cosa. ¿O no? Amén. Mire, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no puede estar tranquilo. No importa que esté en un funeral. No importa dónde esté. Si es verdad que está lleno del Espíritu, la gente sabrá que usted está lleno del Espíritu. Amén. ¿O no? Amén. Puede estar tranquilo, pero desde que lo encendieron, ay, mamacita linda. Cuando el Espíritu se enciende, compadre, todo se revoluciona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A mi mente me viene el recuerdo de algunos funerales que he tenido que hacer. Y a uno hasta se le olvida el muerto, porque el muerto está. Vamos a meterle mano a los que están vivos, ¿o no? Y siempre que uno predica, no le ponen el muerto por delante, le ponen el muerto por detrás, y uno se olvida de que hay un muerto ahí atrás. Y uno se cree que le está predicando a una congregación. Y como uno siempre está gozoso y feliz, oiga, ¿qué muerto ni qué muerto? Y en tremendo lío que se encuentra uno, compadre.
Que la gente se te ríe en la cara, porque la gente se contagia de la emoción de lo que tú le estás predicando. Mi pregunta, ¿dice o no dice la Biblia? El gozo del Señor, mi fortaleza, ¿lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes, y en la versión que yo leí cuando era muchacho, en la que tengo en casa, una versión de sus años, en la página 297-298 dice: en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían la censura, sino que en todo momento seguía siempre de buen ánimo. Y hay otra frase que dice, que nada lo puede entristecer cuando Cristo lo alegra con su presencia. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y eso es el Evangelio. ¿Qué cosa es eso? ¿Es hermoso el Evangelio? Queridos hermanos y hermanas, ¿necesitamos vivir el Evangelio? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando la gente ve que nosotros vivimos el Evangelio, entonces las personas se llenan de gozo. Hebreos capítulo 1, versículo 9. En Hebreos capítulo 1, versículo 9, aparece una frase que está en el Salmo 45, versículos 6 y 7. Y oiga cómo dice la frase refiriéndose a Jesús. El versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y dice ahora, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Era Cristo un tipo feliz, sí o no? Sí, Señor. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces explíqueme por qué tanto cristiano con la cara larga, como con cara de pocos amigos. Mi madre, yo he visto cristianos que a usted le da miedo a saludarlo. Sí, sí. Y lo curioso del caso es que mientras más feos se pone, creen que son más consagrados. Piensan que la alegría, el gozo, es un pecado. Y quieren que todo el mundo tenga cara de mortandad y de funeral. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oiga, ¿a usted le gusta el chisme? En la Biblia, Cristo dijo que Juan el Bautista predicó un evangelio de funeral, pero que él predicó un evangelio de boda. ¿Cómo está la gente en la boda? ¿Y cómo está la gente en el funeral? Y Juan el Bautista fue bravo y le dijo, generación de víbora, ¿quién os llamó a salir de la ira que vendrá? Ya el hacha está puesta sobre el tronco de los árboles. El Señor viene con fuego y lo va a quemar a todos. Lo curioso del lío es que Juan en la cárcel vio que Cristo vino y no quemó a nadie. Dice Juan, relajo, ¿qué está pasando aquí? Algo aquí está fuera del lugar. Y Juan se confundió tanto que mandó una comitiva. Vayan, pregúntenle, ¿qué es lo raro que está pasando? Yo pensaba que a esta hora había muchos, él iba a venir a cortar mucha cabeza y no a cortar la cabeza a nadie. Vayan a preguntar si es él o viene otro. Qué cosa linda que Cristo le dice, dígale a Juan que se esté tranquilo. Yo no vine a cortarle la cabeza a nadie, yo vine a cumplir con mi ministerio. Díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, el evangelio es predicado, la gente es sanada, los endemoniados son libertados. Y bienaventurado aquel que no se escandaliza del evangelio. ¿Lo tranquilizó o no lo tranquilizó? ¿Cómo es el evangelio que te predica? ¿Estilo Juan o estilo Jesús? Cristo puso la cosa tan interesante que le dijo que ustedes son como los niños. Vino Juan con un evangelio de alegría, un evangelio de boda, y no, él habló de los niños que unos jugaron a las bodas, otros jugaron al funeral, y algunos no quisieron jugar ni a una cosa ni a la otra. Y entonces Cristo le dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Mi pregunta para usted, ¿es el evangelio un funeral o es el evangelio una boda? La Biblia no habla del funeral del Cordero, habla de la boda del Cordero. ¿A qué está asistiendo usted? ¿Al funeral o a la boda? Le tengo buena noticia, Cristo ya murió y resucitó. El funeral, déjelo allá. No, yo no entiendo por qué hay que ser un cristiano tan feliz. Cristo murió y resucitó. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Si son buenas nuevas, yo no tengo que estar triste, ni amargado, ni... ¿Qué relajo es? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿acepta usted el evangelio de Cristo? Entonces póngase en pie conmigo. Aceptar el evangelio de Cristo significa aceptar a Cristo.
aceptar lo que Él hizo por usted, aceptar que Cristo ahora es su Salvador, su Señor, su Dios, su amigo, su dueño, su Redentor. La razón de ser de toda nuestra existencia es Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, levantamos la mano en señal de aceptación de sus hijos, Cristo Jesús. Señor, que el Evangelio de Jesús sea la realidad y la experiencia en nuestra vida. Que el gozo y la paz de la salvación, el gozo y la paz del perdón de los pecados, el gozo y la paz de saber lo que Cristo ha hecho en nuestro favor, inunde nuestro ser. Que el Santo Espíritu nos transforme a su imagen y semejanza. Que en nosotros se refleje y se revele la belleza y la santidad de Jesús, y que cada uno de nosotros refleje las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por el Evangelio de Cristo. Gracias por la nueva de salvación. Gracias, Dios, gracias. Gracias por darnos a Jesús. Cámbienos, Dios, que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad. Que el gozo y la alegría de sabernos hijos de Dios Altísimo, hijos y herederos de la patria nueva, miembros de su familia, ese gozo y alegría nada ni nadie lo pueda quitar. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.